Últimamente parece que las buenas noticias están quedando para el recuerdo, pero estos días nos han llegado dos novedades muy esperadas y que sí suponen avances más que significativos. Por un lado, la aprobación del estudio de la nueva línea de alta velocidad entre Castejón y Logroño y por el otro, la adjudicación del estudio de viabilidad de la conexión ferroviaria entre León y Ponferrada. Empezamos por La Rioja, donde hace muy poco comentamos la novedad, con cierta polémica, del nuevo tren directo con Madrid, y ahora al fin ha llegado una noticia que permitirá mejorar notablemente los servicios actuales para una comunidad que a veces parece estar en tierra de nadie en nuestro mapa ferroviario, pues el visto bueno al estudio de alta velocidad entre Castejón y Logroño supondrá, según palabras del propio ministro de Transportes, la licitación inmediata de las siguientes fases. Un paso decisivo que al fin encauza las fases clave para la futura línea entre la capital riojana y su vertiente este, que la conectará a máximas prestaciones con Zaragoza o Cataluña y por extensión Madrid y el resto del país, sacándola del semi-aislamiento actual. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Además, se ha aprovechado para recordar que todos los tramos entre Zaragoza y Miranda de Ebro están en ejecución, en estudio o en proyecto, si bien se han ido encontrando muchas barreras, como las medioambientales e incluso la oposición de parte de la sociedad riojana al ser un trazado que afectará a la zona de viñedos, aunque será clave para conectar Logroño y varias de las poblaciones más relevantes de la comunidad por tren en buenas condiciones y tiempos al resto del país. De hecho, está en marcha el estudio informativo del tramo Zaragoza-Castejón, que permitirá reducir en 30 minutos los tiempos del desplazamiento hacia La Rioja, y se está desarrollando el estudio de viabilidad para mejorar el corredor Logroño-Miranda de Ebro, la vertiente occidental, sin olvidar los pasos decisivos de la variante de Rincón de Soto, que comenzaron el pasado mes de marzo y que cuentan con un presupuesto de 65 millones de euros. La otra novedad llegaba también estos días con la adjudicación del esperado estudio de viabilidad para la mejora de las prestaciones de la conexión ferroviaria entre León y Ponferrada, que tendrá un presupuesto cercano al $500.000 de euros y tendrá un plazo de ejecución de 18 meses. Paso clave para mejorar la línea actual, que corre el riesgo de semi-aislar todo el Bierzo de no actuarse sobre ella, y que ante todo afrontará el reto de mejorar el denominado Lazo del Manzanal, un estudio que permitirá determinar si existen alternativas viables y, en su caso, el grado de actuación sobre el tramo en estudio con la finalidad de solucionar la problemática actual, especialmente el citado lazo, que ralentiza severamente todo el trayecto entre Ponferrada y Astorga. Los objetivos principales son la mejora de las prestaciones del servicio de transportes de viajeros y mercancías, la mejora de la capacidad y garantía del servicio ferroviario, así como la homogeneización de las velocidades del recorrido, siendo un estudio que comprende 3 fases. La primera incluye un estudio previo y de análisis de la situación actual, seguido de una elaboración de propuestas y análisis preliminares de viabilidad de alternativas. La segunda fase consistirá en la elaboración de análisis más detallados de las alternativas de carácter técnico, ambiental y de viabilidad socioeconómica. Y la tercera fase incluirá la elaboración de un análisis comparativo de las diferentes alternativas y conclusiones. Todo para hacer posible en un plazo razonable que al fin se actúe en esta línea para mejorar los actuales servicios, que tiene tiempos muy altos y que permite muy pocos trenes diarios. Dos avances importantes a los que habrá que seguir muy atentos y que ojalá vengan seguidos de más en otros puntos del país que esperan con ganas noticias positivas en esto del ferrocarril. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.